La abandonaron embarazada, pero los animales de la granja cambiaron su destino. Soy Augusto, y antes de contarles lo que pasó en aquella casa al borde del camino, si te gustan historias que hablan de esperanza en lo pequeño, suscríbete y déjame un like. Cuéntame también desde qué ciudad nos ves. Ahora acompáñame a escuchar a Sara. La noche la recibió con un frío de hierro. Llegó descalza, con la falda agarrada a la cintura para no arrastrarla en los charcos, y con los pasos tan medidos que parecía que quería robarle silencio al mundo. Había una lámpara rota en el porche y un crucifijo colgado torcido en la pared, sus bordes manchados por los años. La puerta, a medias abierta, la dejó entrar como si la casa misma menos se atreviera a juzgarla. Adentro, el olor era de polvo, madera vieja y una dulzura fina de grano seco, la memoria de quienes la habían habitado alguna vez. Sara puso la mano encima de la barriga sin pedir permiso. Allí dentro, decía su cuerpo, había un latido que se negaba a desaparecer con el resto de su vida anterior. No vino por elección del todo libre. Llegó porque le fue posible, porque no tuvo otra carretera que tomar. Daniel, ella lo dice sin detalles que pesen, se fue. No dio explicaciones. Se fue y la dejó con la expectación de dos, con la mitad de un futuro. No era la primera vez que alguien se encontraba sin mapa, pero sí era la primera vez que a ella le tocaba decidir si sobrevivir o entregarse al abandono. Esa noche encendió una vela porque la electricidad no existía en la casa y, como la luz ya es argumento, lo primero que iluminó fue una mesa con latas cubiertas de polvo. Abrió una. Frijoles, algo de tomate. Hizo fuego en una pequeña hornilla de chapa, y se sentó en el suelo para comer sin pretender ceremonias. Comió despacio, como quien escucha algo dentro de sí antes de hablar. A la mañana siguiente, la granja le devolvió la mirada. No estaba sola. Los ojos la aguardaban en la penumbra de la galería, una perra de pelo desordenado que tenía una mueca cansada y una paciencia de madre, un gallo que estiraba el cuello con dignidad, un conjunto de gallinas que picoteaban, indiferentes y exactas, y, detrás de un cerco de madera, un caballo viejo que apoyaba la frente en el poste como si buscara calor. Había también un buey rojo, tan quieto que parecía un artefacto antiguo, y un montón de cachorros que dormían en un saco roto, con el aliento tibio como promesa. La perra fue la primera en acercarse. Ella, Sara, bajó la mano con la misma prudencia con la que se baja la guardia, ante un desconocido que podría salvarte la vida. Marta, que así la llamaría después todo el pueblo, olfateó su mano, la miró a los ojos y le apoyó el hocico como si reconociera un olor de casa. No hubo sobresaltos. En ese gesto se resolvió una desconfianza que a muchos les toma semanas. La mañana fue una lección práctica. Sara aprendió a moverse allí como quien reconoce un cuerpo que habrá de alimentar. Encontró un pozo cubierto por tablas sueltas, no muy grande, pero lo bastante traicionero para alguien que camina con la cabeza en otra parte. Marta, que la seguía, se sentó junto al pozo y, con un impulso casi ceremonial, la empujó con el cuerpo, obligándola a apartarse del borde. Si no fuera por ese empujón, la historia habría empezado diferente. No hubo palabras, solo un gesto y una respiración nueva. Desde entonces, la casa dejó de ser una estructura abandonada. Fue un lugar que aceptaba acuerdos. Tú me das cuidado, yo te doy techo. Sara buscó latas, las lavó, aprendió a encender la bomba que alguna vez surtió agua de un pozo más profundo. Al principio la bomba parecía una bestia indomable. Habló con ella en voz baja, dobló una palanca, ajustó una llave que crujió como una costilla vieja. Cuando el agua brotó por primera vez, el sonido fue un alivio que la hizo llorar sin vergüenza. Lloró sobre sus propias manos, sobre la barriga que no se resignaba a ser solamente un recuerdo. El caballo apareció una tarde cuando el sol calentaba el polvo hasta convertirlo en polvo de oro. Augusto, viejo caballo de ojos tranquilos, se acercó sin prisa. Le gustaba apoyar la cabeza en el hombro de las personas como si quisiera escuchar el ritmo de los corazones. Sara no sabía mucho de caballos, pero su tacto sabía decir verdades. Lo acarició con la palma extendida, y el pelo le contestó con una calidez que tenía el mismo temblor que la tierra después de la semilla. Se acostumbró a los rituales, dar de comer a las gallinas,
recoger huevos que a veces tenían la calidez de una promesa. Reparó el gallinero que estaba comido por la humedad. Improvisó una puerta con tablas y clavos que encontró en un cobertizo. Todos los días, al contar los huevos, ella hacía una suma sencilla. Comida, alimento, continuidad. Cada huevo era una factura que la vida le pagaba por no haberse rendido. Los cachorros hicieron lo suyo. Se convirtieron en compañeros de horas, juguetes de una ternura que no exigía nada excepto compañía. Marta tuvo cachorros y Sara los vio nacer con manos temblorosas, sin consumir la escena en palabras. La maternidad de la perra no fue un cuadro romántico. Fue una demostración práctica de que había ciclos que seguían su curso pase lo que pase. Marta, la perra, no hablaba, pero sus cuidados marcaban un compás que Sara adoptó como propio. El primer vecino que tocó su puerta fue Benedito. Benedito era un hombre de manos grandes y cuero curtido, con ojos que habían aprendido a leer la tierra en lugar de los papeles. Llegó con una bolsa de arroz, con una cuerda y con una sonrisa que no hacía preguntas incómodas. No era del tipo que juzga, sabía que en el campo las historias se cuentan con el ritmo de la lluvia y con la misma discreción. Miró la casa, miró a Sara y no esperó que ella contara nada. Sacó herramientas de su saco, arregló un taburete y miró la bomba que Sara había conseguido encender la tarde anterior. «La bomba tiene aire», dijo como quien enuncia una verdad práctica. «Puedo dejarla mejor si querés». Sara asintió, y en ese gesto había un reconocimiento que no necesitó más palabra que el trabajo compartido. Benedito se quedó un rato. Le enseñó a usar la cuerda, le mostró cómo cuidar el motorcito sin romperlo. Trajo café en termos, y las tazas calientes se convirtieron en conversaciones cortas. ¿De dónde era? ¿Por qué había llegado? Si conocía a alguien. Ella respondió lo justo. Tenía en la mirada una mezcla de cansancio y firmeza. No pedía lástima. Pedía pasos. Cuando Benedito se fue, prometió avisar a la partera del pueblo. Dijo el nombre con reverencia. Dona Quiteria. Una mujer que llevaba en las manos el registro de nacimientos más que cualquier libro. Quedaron en que la llamaría cuando el tiempo se acercara, que estaría atento a la lluvia, a las carreteras, a las idas y vueltas que la vida rural exige. Eso fue todo. Esa promesa, dicha en voz baja, tenía el peso de una cuerda que salva de caer. Las semanas que siguieron se desarrollaron como un tejido de pequeñas tareas. Sara aprendió a coser un pantalón con hilo puesto sin prisa. Aprendió a quitar la cáscara del maíz que parecía interminable. Aprendió a plantar una cosa tras otra, a medir las distancias con los pies porque no tenía otra regla. La casa fue ganando vida a través de detalles. Una cortina vieja colgada para dividir la habitación, un saco de paja limpio, una lámpara que ya no temblaba con el viento porque había clavado la última mella con cuidado. Los animales no dejaron de hablar en su silencio. Marta la esperaba cada vez que volvía de la huerta. Augusto, el caballo, frotaba la frente contra su cadera como quien confirma que la casa tenía un alma nueva. El buey rojo caminaba por el límite de la propiedad, como marcando fronteras. En las noches, su respiración profunda sacudía el aire como si fuera un tambor que decía, «Aquí hay vida». Hubo días de cocina con poca cosa y días en que una vecina le dejó algo de pan. La comunidad fue apareciendo en forma de gestos. Un bidón de leche, una chaqueta vieja que le sentaba bien, una bolsa de harina. Nada ostentoso, todo práctico. Fue en ese clima de trabajo y de moderada alegría que Sara empezó a conversar con su hijo antes de escucharlo. No pidió milagros, no prometió futuros grandiosos. Le hablaba con la simpleza de quien nombra el mundo para que exista. «Vamos a aprender a sembrar», decía. «Te voy a mostrar el cielo en noches sin ciudad», le decía. A veces canturreaba, con la voz arrastrada por el cansancio, una canción que nadie le había enseñado pero que parecía corresponderle. No todo fue tranquilidad. Hubo noches en que la carretera se volvió inaccesible por la lluvia, cuando el barro cerró los caminos como una boca que no suelta. Fueron noches de escuchar los truenos lejos y sentir que todo lo construido quedaba a merced de la soledad. En otras, un dolor fuerte le atravesaba la espalda y ella respiraba, contando las secuencias como si aprendiera un ritmo nuevo. Respirar, mirar afuera, medir las horas. La fecha se acercaba y con ella,
El pulso de un riesgo más grande. La posibilidad de que la lluvia cortara la llegada de Dona Quiteria o que el camino se volviera una trampa. En una de esas tardes, cuando el cielo anunció su intención de mojar la tierra, Benedito apareció otra vez. Trajo unas latas de conserva, una manta, y, con su gesto más práctico, revisó el estado del camino que llevaba al pueblo. Se quedó con la mirada en la distancia como quien calcula la cuenta de una deuda. Dijo que consultaría con otros de la zona, que avisaría a la partera. Se quedó también a comer, y la comida compartida no fue un acto de caridad, sino de comunidad. 2 platos, 2 historias breves. Antes de irse fijó un plan. Si la lluvia cerraba el paso, él quedaría atento para tirar una soga, para encender una luz en el portón, para hacer lo que fuera necesario. Una tarde tibia, cuando el olor a tierra recién regada aún no había empezado a anunciar la lluvia, Marta desapareció por unas horas. Sara la buscó con el llanto contenido en la garganta, nerviosa por la sensación de haber perdido algo esencial. No encontró a Marta hasta que oyó un ladrido lejano. La perra había ido a buscar a unos cachorros que se habían rezagado, y al volver, se quedó junto a la mujer con la paciencia de siempre. Fue un pequeño suceso con un efecto grande. La desconfianza se redujo a una alianza. Sara, que ya no quería depender de nadie que la abandonara, se aferró a los códigos simples que los animales le enseñaban. Protegían sin pedir nada. La casa se fue puliendo con manos ajenas y propias. Los agujeros del techo se cerraron con retazos de chapa. Una tabla suelta ahora era un banco. El gallinero, antes casi derruido, empezó a dar huevos con regularidad, lo suficiente para que Sara cambiara la cuenta de la mañana. Un huevo por el desayuno, otro por la venta eventual, un huevo por la seguridad de que el día tendría algo de alimento. Todo eso alimentaba más que su cuerpo. Daba forma a una idea que antes parecía imposible, que aquella granja podría ser algo más que un refugio temporal. Hubo un sábado en que un vecino dejó música a lo lejos, unas notas que se perdían entre los cerros. Sara salió a la galería y dejó que la melodía la tocara. Pensó en Daniel, y el pensamiento fue un sobre que no quiso abrir del todo. Era una ausencia distinta de la que había traído a la granja. Esta vez, su mente trabajó para construir en lugar de para lamentar. Volvió a la luz de la casa, a los sonidos de los animales y a la promesa que se hacía a sí misma cada mañana. Cuidar de ese niño, enseñarles los secretos de la tierra, que aprendiera a encontrar el agua donde otros no la ven. Cuando la lluvia empezó, lo hizo como a escondidas, en un rumor que primero apenas puso sombras en la tarde. Las gotas venían de a poco, como si la naturaleza quisiera tantear la paciencia del hombre. Marta la miró, tensa. Las gallinas se apretaron en el gallinero. Augusto metió la cabeza bajo su manto como buscando abrigo en su propio cuerpo. El buey rojo se acercó al vallado y bajó la cabeza, olfateando el aire. Esos movimientos, tan simples, le dijeron a Sara que la noche no sería cualquiera. Benedito pasó la última hora antes del anochecer revisando la puerta, asegurando la caja de herramientas. Le dejó una linterna grande y una cuerda. Le dijo que cuidara la leña y que evitaran prender fuego cerca del techo porque el humo podía ser peor cuando llovía. Lo dijo sin dramatizar. Sabía por experiencia que las cosas simples salvan más que los discursos grandiosos. Antes de irse, Benedito se quedó un rato mirando el horizonte. Desde la colina se veía el valle, una mancha de oscuridad que se expandía con la lluvia. Le dijo con la voz baja: «Si se pone feo, toco la puerta. No te vas a quedar sola». Sara lo agradeció con la misma breve cortesía que había aprendido a dar. Esa promesa, dicha una vez más, se convirtió en un cable que sujetaba la noche. La lluvia aumentó hasta convertirse en un tambor sobre el zinc. La casa sonaba a mundo. Adentro, Sara encendió una vela y preparó una taza de té con hierbas que había recogido del jardín. Se sentó en una silla, apoyó la mano en la barriga y dejó que el ruido la envolviera. No fue miedo lo que la dominó, sino una clase de atención. Estaba lista para escuchar lo que tuviera que decir su cuerpo. Esa noche, los animales se acomodaron alrededor de la casa como si fueran una guardia. Marta se acostó junto a la puerta, con los cachorros pegados a su costado. Las gallinas se acurrucaron, y el gallo dejó de cantar, contento con su propio silencio. Augusto, el caballo,
quedó a la sombra del establo, y, de cuando en cuando, acercaba la cabeza hasta la ventana para mirar a Sara. Había una calma alerta en todos ellos, la que sucede cuando el mundo espera algo sin saber todavía qué. Unos minutos antes de la medianoche, el dolor que venía de la barriga dejó de ser un rumor y se transformó en algo más preciso. Sara lo percibió primero como una ola que le apretaba el pecho, una señal que venía y volvía. No eran contracciones definitivas, o al menos no del todo, pero sí suficientes para decir que el tiempo se acortaba. Respiró con fuerza, una respiración que aprendió a medir con el ritmo que la vida le imponía. Se levantó, fue a la ventana y miró la carretera que, por ahora, era un espejo de agua. No había luces, no había coches, solo la lluvia que venía en hileras. En el fondo de la casa, el gallo se puso en pie como si él mismo quisiera mirar el camino. Marató a escribir una lista en su mente. Mantener la calma, encender una lámpara extra, guardar lo necesario. Cada punto era un paso para no perderse en la noche. Marta se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. Sara la acarició, y sin pretender formalidades, le susurró al hijo que todavía esperaba: «Estamos juntas». Era una oración breve, íntima, sin deberes de dogma. Solo una mujer que habla con su futuro. En ese momento en la carretera, Benedito encendió su farol. Lo hizo a la distancia, como si quisiera marcar una señal. Dio 2 pasos, miró hacia la casa, y luego volvió a su camioneta para asegurar una lona. No dijo que vendría hasta que fuera inevitable. Su figura se convertía en un punto pequeño que la lluvia no dejaba definir con claridad. Y sin embargo, su promesa de regresar era tan real como la cuerda que había dejado en la galería. La lluvia, cada vez más intensa, tamborileó sobre el techo. Dentro, Sara empezó a sentir que la noche se hacía presencia. No la lluvia sola, sino la cercanía de quienes vigilaban a su alrededor. Los cachorros se acercaron a sus pies. Marta le olfateó la cara. Augusto respiró, más cerca esta vez, como si supiera que algo había cambiado en la casa. La escena avanzaba hacia un umbral. Afuera, el camino parecía cerrarse. Dentro, el cuerpo marcaba su punto. En uno de esos instantes, con la adrenalina del aviso en la sangre, Sara pensó en todo lo que había dejado atrás para llegar hasta allí. Familia que ya no hablaba, un pasado que se cerraba como un sobre. Y en todo lo que estaba construyendo ahora, la bomba que por fin funcionaba, la cortina que ocultaba la cama, las latas limpias en la despensa, un caballo que apoyaba la frente en su cadera. Todo eso formaba una red. Era frágil, sí, pero era suya. La noche siguió su curso. Y mientras la lluvia golpeaba con más fuerza y el viento parecía contarle historias a los paneles de chapa, Sara sabía que en algún punto la cuerda que le había dejado Benedito podía ser la diferencia entre quedarse y ser llevada en la oscuridad de la noche. Miró de nuevo la linterna junto a la puerta. Llamó en voz baja, no a un nombre, sino a una confianza, que los que la rodeaban respondieran cuando el tiempo lo pidiera. Entonces llegó un dolor más claro, como la ruptura de una tensión largamente sostenida. No era todavía el clímax, pero la casa lo sintió. Los animales se pusieron alerta. Marta se quedó inmóvil, los ojos abiertos como 2 faroles. Augusto entrecerró los párpados y dejó escapar un soplo bajo. El buey movió la cola como intentando sacar de sí una presencia extraña. Sara se apoyó en la mesa, contuvo la respiración y empezó a contar. Cada vez que el dolor venía, se aferraba a la idea de que ahí, en esa casa que había revivido con manos propias y ajenas, no estaba sola. Ese pensamiento fue su ancla. Y mientras la lluvia continuaba alrededor, el cuarto se llenó de una luz tenue, la vela, las lámparas, la linterna de Benedito que esperaba a ser usada. Todo lo necesario para la siguiente etapa de la historia. La tensión estaba instalada. Afuera, la calle se convertía en río. Adentro, en apenas horas, la vida pedía entrada. La granja, tan olvidada semanas atrás, guardó silencio para asistir al momento. Los animales se posaron como testigos. Y en ese silencio, la historia empezó a inclinarse hacia su desenlace más decisivo. Afuera, la lluvia marcaba los minutos con insistencia. Adentro, la casa y su gente,
esa que no siempre se ve pero que responde, se preparaban sin alarde. Cuando las contracciones se volvieron más frecuentes, Sara dejó la vela en la mesa y recogió la manta que Benedito había traído. Encendió la linterna junto a la puerta, y por un instante miró a su alrededor como quien confirma que nada esencial falta. Agua, una taza limpia, una tela para secar, un paño para el bebé. Todo lo demás era detalle. La respiración la guiaba. Contaba como quien doma la ansiedad con números. Marta no se movió de la puerta. La perra tenía la cabeza apoyada sobre las tablas, los ojos abiertos y fijos en Sara. Hubo un momento casi mágico, un segundo sin sonido salvo por la lluvia, en que Sara percibió la certeza de la presencia animal. No la ayuda de un discurso, sino la seguridad de la compañía. Sara le pasó la mano por el lomo a Marta y le susurró, como quien comparte un pacto secreto. «Quédate aquí». Marta emitió un sonido bajo que podría entenderse como respuesta. Augusto, el caballo, se acercó y apoyó la cabeza contra la ventana. Su aliento, cálido en el vidrio, dibujó un vaho que la luz devolvió. Sara creyó sentir el latido del animal sincronizarse con el suyo. No era una metáfora grandilocuente, era solo la constatación de que, en lugares olvidados, los cuerpos se reconocen como cobijo. El buey rojo, ruidoso en su respiración, se estacionó en el borde del cercado, y desde allí parecía marcar una frontera protectora. Los minutos pasaron, y la intensidad del trabajo del cuerpo de Sara aumentó. Fue entonces que la figura de Benedito apareció en el umbral, envuelta en lluvia y barro, como quien viene de remontar un río. No entró a la casa sin permiso. Se quedó con los pies en la galería, dejando que la lluvia hiciera su parte, y la linterna grande que había traído iluminara el gesto de la mujer. Su presencia no preguntó. No necesitó preguntar. Se sentó en la escalera con la expresión seria de quien sabe que ahora las palabras no caben. Es tiempo de actos. «Quiteria viene», dijo Benedito sin más. «Dije que te avisaría». Caminó bajo la lluvia. «Tarda lo menos posible». La voz de Benedito tenía la misma firmeza de sus manos. Sara asintió. Había un alivio en que alguien cumpliera lo prometido. Tal vez lo más necesario en la ruralidad no sea un héroe perfecto, sino una persona que vuelve. Él regresó con una manta seca y la dejó cerca. Quiteria, efectivamente, llegó. La partera apareció como las mujeres de campo suelen aparecer, sin estruendos, con la autoridad de quien ha visto nacimientos muchas veces, y con la bolsa de lona donde llevaba lo imprescindible. Paños, cuerdas, una jeringa indefinido, alguna hierba seca para el té, y una lámpara de aceite que olía a queroseno y a experiencia. Quiteria no preguntó mucho. Miró a Sara con ojos curtidos pero tiernos. Palmeó sus manos y le habló con frases cortas, eficaces. Ella no necesitó de formalidades ni de delicadezas fingidas. Su voz iba directo al cuerpo, dando instrucciones, señalando cosas que Sara debía hacer. Entre las órdenes sencillas y el trabajo técnico, había un acompañamiento que sonaba a tradición. Empujá cuando venga. Respirá en la boca, no la fuerza de golpe. Magdalena, decía la gente del pueblo en murmullos que se habían quedado fuera, tenía manos buenas. Pero ese era un rumor que no importaba. Lo que contaba era su práctica. La casa parecía comprimirse en esos minutos. Todo espacio quedó dispuesto a contener lo que vendría. Benedito encendió la pequeña lámpara que había traído, la colocó en la mesa lejos del viento, y se quedó con las herramientas que podrían servir. Cuerdas, paños limpios, una navaja por sí. Quiteria ordenó una cama improvisada con sacos y mantas, en la que Sara pudiera recostarse y respirar. Marta no se separó de ella. Los cachorros se enroscaron en una pilita de calor. Las gallinas se acomodaron como si supieran que la madrugada necesitaría silencio. El primer empuje fue contenido, el segundo fue más fuerte. La respiración de Sara se volvió un patrón luminoso en la penumbra. Inhala largo, suelta. Inhala largo, suelta. Quiteria la alentó sin solemnidad, con la voz de quien sabe que la palabra aguanta, en estos momentos, es innecesaria. Mejor dar dirección, mejor marcar tiempos. Benedito, cuando debía, le ofrecía agua.
La misma agua que había brotado de la bomba que Sara había domado. Esa agua tenía algo de símbolo. Era la primera vez que brotaba para una vida que no solo defendería la granja, sino que la transformaría. La intensidad creció y con ella la fatiga. Sara sintió una oleada que le atravesó el cuerpo como una marea. Hubo dolor, claro, pero también imágenes que llegaron sin aviso. La cara de su madre, indefinido. Los campos que imaginaba enseñarle a su hijo. La promesa muda que se había hecho de no rendirse. En medio de todo eso, una canción se le filtró por la garganta. Un canto sin letra que la anclaba. Le habló al bebé como quien nombra el mundo para que su hijo lo reconozca. «Ven, pequeñito, ven a este barro», murmuró. «Te voy a enseñar los caminos que ya conozco». En un momento decisivo, cuando la lluvia golpeaba con más fuerza y el techo vibraba, Quiteria dijo con voz firme, «Ya viene». Sara redobló fuerzas. Con un último empuje, nació el llanto más nítido de la noche. Un sonido puro que no admitía ambigüedades. El llanto anunció la presencia de esa vida que había elegido nacer en esa casa, en esa noche, bajo esa lluvia. El llanto rompió la tensión. Había una conmoción suave, como el estallido de una flor. Benedito dejó escapar una risa contenida. Quiteria limpió al bebé con paños y murmuró instrucciones. Sara sintió cómo le recorría el cuerpo una mezcla de dolor y alivio, que era casi sagrado por su simpleza. Acercaron al bebé al pecho. Fue un encuentro tierno, sin glamour, con la suciedad necesaria, con la inmensa humanidad de dos cuerpos que se reconocen. Los animales no se hicieron esperar para marcar el momento. Marta se acercó con paso lento y olfateó al recién nacido con cuidado reverente, como quien verifica que la criatura es carne del mundo y no otra cosa. El caballo Augusto pegó su nariz contra la ventana y empujó con el hocico el vidrio como quien quiere tocar la forma de una nueva vida. El buey, que hasta entonces había sido un vigía silencioso, dejó sonar un gemido profundo que se pareció a un saludo. Las gallinas se amontaron a distancia, como quienes guardan respeto y curiosidad a la vez. No hubo milagros, no hubo voces del cielo. Hubo, en cambio, la constatación de una comunidad de cuerpos. Humanos y no humanos, todos testigos. Quiteria puso una manta seca sobre los hombros de Sara y la cubrió con ternura práctica. Hizo un té para que Sara recuperara fuerzas. Sus manos, que sabían qué paños usar y cómo sostener, fueron la línea entre la técnica y el cuidado humano. No hubo exhibiciones de heroísmo, hubo oficio, paciencia, el saber de quien ha estado cientos de veces frente al mismo acontecimiento. Cuando el llanto del bebé se calmó y su pecho buscó el calor de la madre, Benedito abrió la puerta y, por primera vez en horas, sus palabras saltaron al exterior. «Le vamos a poner nombre», dijo, como quien propone una cosa que ya ha sido decidida por muchos silencios. Sara lo miró con los ojos todavía anegados en lágrimas. No había calculado si anunciara el nombre en ese primer instante. Había algo en su garganta que le pedía una palabra nueva para esa vida. Pensó en llamar al niño por algo que enlazara historia y futuro. La tierra que curaba con sus manos. La perra que la empujó lejos del borde del pozo. La bombilla que ella misma había aprendido a encender. Se quedó en silencio. Benedito entendió y dijo con suavidad, «Lo elegís vos». No quiso imponerse. Sara suspiró. En el roce del bebé, en su respiración pausada, supo la respuesta. Con voz apenas audible, dijo, «Se va a llamar Luz». Luz. No por una creencia grandiosa, sino por la claridad que permite ver los detalles. Por la luz de una linterna en la galería. Por la luz que brotó de una idea. Su hijo sería quien iluminaría lo cotidiano. Las palabras parecieron encajar con el silencio de la lluvia. Benedito sonrió y Quiteria asintió. Marta dio un ladrido corto, casi aprobatorio. En las horas que siguieron al nacimiento, la granja se transformó otra vez. No por magia, sino por trabajo y por sentidos compartidos. Quiteria dejó instrucciones, recomendó tomar el té de hierbas en pequeñas dosis y se aseguró de que Sara entendiera el ritmo de la lactancia. Le recomendó también que descansara cuando pudiera, que se cubriera, que cuidara la herida con paños limpios. Benedito se encargó de tapar los agujeros del techo que filtraban agua.
y con la ayuda de un vecino que llegó en su camioneta, improvisaron una cubierta provisional. Alguien dejó caldo caliente. Otra persona, una manta adicional. El pueblo entero no llegó de golpe. Llegaron en gestos, uno a la vez, como quien arma una red con hilo firme pero sin prisa. La mañana siguiente abrió el día con una lluvia que se atenuó, como si el cielo hubiera cumplido con su parte y ahora se guardara. La casa ya no parecía la misma. La puerta tenía una cuerda nueva para cerrarla. La cortina que Sara había colgado flotaba con menos polvo, y en la mesa había un plato que olía a pan recién hecho. Luz dormía sobre los pechos de su madre con la absoluta indiferencia de todo recién nacido. El mundo era nuevo. Sara lo miró. Le pasó la mano por la mejilla y sintió que el lugar se le venía encima de ternura y responsabilidad. No era la sensación de quien se encuentra superada, sino la de quien acepta el peso con la claridad de quien sabe qué debe hacer cada día para seguir. La comunidad no solo trajo comida, trajo un reconocimiento que no pedía nada a cambio. Llegaron ropitas hechas por manos que sabían coser y arreglar. Una vecina que sabían de leche materna ofreció consejos. Otra dejó una cuna hecha de madera reparada. Todo fue práctico, como el lenguaje que había guiado el camino de Sara. No hubo lástima, sino efectividad. Las acciones decían, te vemos y actuamos. Los animales se adaptaron a la nueva presencia con una naturalidad que parecía estar hecha de siglos. Marta mostraba a Luz la vida con su hocico. Dejaba que el bebé oliera su pelo y se acomodaba a los ritmos de la casa. Augusto, el caballo, parecía vigilar desde su establo, como si la existencia de una nueva boca por alimentar hubiese renovado su interés por la calma. El buey se seguía quedando junto al cercado, y de vez en cuando, empujaba su gran cabeza contra la madera como si compartiera el peso de una alegría silenciosa. Con el tiempo, las noches dejaron de ser amenazas. Las lluvias siguieron viniendo, la bomba siguió funcionando, y los huevos siguieron sumándose a la cuenta matutina. Sara aprendió a levantar al niño de madrugada sin miedo, a amamantar con los ojos cerrados mientras los cachorros dormían a sus pies. Enseñó a Luz, desde sus primeros días, pequeñas verdades rurales, la forma de envolver un pan, el olor del aljibe, el ruido del viento en las hojas secas. No porque creyera en destinos escritos, sino porque sabía que el aprendizaje más importante es el que se hace con las manos. Esa certeza de que la vida no se sostiene en promesas grandilocuentes, sino en actos cotidianos, fue uno de los aprendizajes más fuertes. Sara no empezó a borrar su pasado, ni a hacer como si nada hubiera ocurrido. Más bien, lo incorporó sin permitir que definiera el presente. A veces, con el bebé dormido, se sentaba en la galería y miraba el horizonte entre cerros. Pensaba en Daniel, en su ausencia, en la elección que había tomado de quedarse a luchar. No murmuraba resentimientos, simplemente nombraba que no todo abandono condena a la soledad para siempre. Con las semanas, la granja dejó de ser un lugar para huir y se volvió una casa para construir. La gente del pueblo la visitaba para ver a Luz. Algunos traían consejos para criar, otros solo palabras sencillas. Cuenta conmigo. Benedito pasó a ser, además de vecino, un amigo que sabía arreglar las cosas quebradas y que llamaba de vez en cuando para comprobar si necesitaban leña. Quiteria volvió para una revisión y sonrió con esa mezcla de profesionalidad y cariño que solo la gente de campo posee. Hubo pequeños conflictos, por supuesto. No todo fue encajar con facilidad. Un día una canaleta se rompió y el agua entró a la despensa. Sara lloró de desesperación por un rato porque el aceite y parte de la harina se estropearon. Pero no se quedó en la desesperación. Reparó la canaleta con la ayuda de Benedito y de un joven que pasaba por allí. Se volvió práctica. Aprendió que pedir ayuda no era humillación, sino una manera de sostener las cosas. Poco a poco, la granja ganó una reputación distinta en la zona. La vida había vuelto. Era una pequeña certeza tangible. Un niño nacido en una casa que meses antes estaba vacía. La transformación no fue instantánea ni espectacular. Fue diaria. Se construyó con manos ásperas, con galletas entregadas, con pañales lavados, con jangadas de leña. Nada heroico en la grandiosidad, todo heroico en lo cotidiano. Sara, por su parte, se volvió una figura de disciplina tranquila. En la huerta, que había empezado como una parcela tímida,
Sembró y recogió hojas, legumbres. Las gallinas, que antes daban huevos al ritmo de la suerte, empezaron a ser una pequeña fuente de sustento. A vender 2 o 3 docenas de huevos una vez por semana, a hacer trueques por harina o jabón. No era riqueza, era estabilidad. Lo suficiente para comprar una bolsa de arroz cuando la despensa vaciaba su fondo. La relación entre Sara y los animales se consolidó en códigos compartidos. Marta seguía siendo la guardiana, el caballo, el compañero que sabía a qué hora del día se sembraba la calma. El boy, ese protector que con su sola presencia marcaba el límite del hogar. Los cachorros crecieron junto a Luz, y a veces se los veía acurrucados contra la manta donde el bebé dormía. La maternidad había creado un ecosistema en el que la confianza, aunque frágil, era real. Con el correr de los meses, Sara empezó a recibir visitas más prolongadas. Dona Quiteria la ayudó a conocer las señales de enfermedad del niño. Prometió regresar para ver cómo andaban los dos. La partera le enseñó remedios caseros para los cólicos, cómo masajear la barriguita con aceite tibio. Benedito había arreglado la bomba y conseguido un bidón extra de gasoil para cuando hiciera falta. La gente traía semillas, un saco de maíz, una frazada. Todo sumaba. Todo reparaba. Una tarde de verano, cuando el sol pegaba con menos piedad de la habitual, Sara salió al campo con Luz en brazos envuelto en una mantita hecha a mano. Se sentó en la sombra de un viejo árbol mientras Augusto pastaba cerca, con la cabeza baja en señal de confianza. El viento llevó hasta ella el perfume de la tierra húmeda y el sonido lejano de un gallo sentado en la cresta de la colina. Sintió, con una mezcla de orgullo humilde y cansancio sereno, que había construido algo donde antes solo había abandono. No fue una reconciliación total con su pasado, pero sí una alianza con su presente. Esa tarde, mientras el niño dormía, Benedito llegó con un paquete. Era una caja con herramientas y algunos frascos de conservas. Se sentó en la galería y con la naturalidad de quien no procura héroes, le dijo a Sara: «Si te parece, te doy una mano para poner una puerta nueva en el gallinero la próxima semana». Ella le devolvió la sonrisa que ahora ya no estaba teñida de desconfianza. Hablaron del clima, del maíz, de la vecina que vendería hortalizas en el mercado. Las conversaciones eran prácticas, tan simples que parecían pequeñas piedras que, al sumarlas, formaban un camino firme. Con el tiempo, la reputación de la casa se transformó también en hospitalidad. Vecinos, que al principio se habían acercado por curiosidad, ahora venían a buscar consejo, a vender algo, a pasar un rato. Algunos llevaban pan, otros, historias. La vida enraizada en la granja no prometía lujos, pero ofrecía un tipo de dignidad que no se compra. Sara enseñaba al niño a reconocer los sonidos de la tarde, a distinguir entre el silbido del viento y el quejido de las hojas secas. «Mira esto», le decía señalando una piedra, o una rama, como si fueran mapas. Le mostraba cómo doblar la cuerda, cómo atar un nudo simple, cómo reconocer una planta comestible. Todo lo que valía para resistir tenía nombre y sentido. Pasaron los meses y la casa, antes abandonada, ahora tenía un perfil que decía: «Aquí vive una familia». No era la familia que Sara había imaginado inicialmente, pero era la que la acompañaba. Ella, su hijo, sus animales, Benedito, Quiteria, y otros que con gestos pequeños formaban un sostén. Cada tanto, al llegar la noche, se sentaba en la galería y escuchaba el compás de la granja, el resoplido del buey, el crujir del heno, los pequeños sollozos del niño que dormía. En esos instantes, sentía la certeza de que había tomado la decisión correcta al quedarse y luchar. La maternidad cambió a Sara sin arrebatarle su historia. La hizo más cuidadosa, más decidida, más capaz de pedir lo que necesitaba. Hubo días en los que se permitió llorar en silencio. Lloró por las incertidumbres, por el abandono, por la belleza inesperada de lo simple. Lloró de gratitud también. Lloró porque un lugar que había sido el fin de algo se convirtió en el comienzo de otra cosa. Un año después del nacimiento de Luz, la granja ya no era un punto olvidado al borde del camino. Empezó a recibir visitas de gente que buscaba aprender a plantar, a cosechar, a vivir con menos ruido. Sara enseñaba con paciencia lo que había aprendido en el cruce entre la necesidad y la práctica.
Benedito y Quiteria seguían siendo vecinos fieles. Marta ya no tenía cachorros, pero seguía mostrando el celo de siempre. Cuidaba a su gente. Augusto permanecía sereno, una figura que la gente de la zona reconocía y saludaba con respeto. El Boy Rojo se había convertido en una sombra delineante que, con su sola existencia, decía que allí había vida. La lección más grande no estuvo en la suma de objetos o en la cantidad de provisiones recibidas. Estuvo en la red invisible que se tejió, en los gestos que no exigen testigos, en las manos que aparecieron sin pedir nada a cambio, en la forma en que los animales actuaron como contención sin pretenderlo. La vida de Sara y de su hijo se entrelazó con la de otros seres y con la tierra misma. La casa se curó con la paciencia de quien cosecha. En más de una ocasión, con Luz ya mayorcito y gateando por el patio, la gente del pueblo comentaba que ese lugar tenía algo especial, una tranquilidad que invitaba a quedarse. Algunos decían que había sido la fe de Sara, otros, la constancia de Benedito, otros, la calma de los animales. La verdad es que fue todo eso junto, sin fórmula mágica, sin sermones, con manos que volvieron a sujetar lo que se caía. El tiempo curó algunas heridas y dejó otras para recordar. Sara no olvidó que había sido abandonada. A veces, en las noches largas, apretaba al niño contra su pecho y pensaba en la fragilidad de los afectos humanos, pero también pensaba en la generosidad que había encontrado, en la manera en que la comunidad respondió sin grandes discursos. Había aprendido que la dignidad se sostiene con hábitos diarios: limpiar, cuidar, preparar la comida, vigilar a los animales. Había aprendido a confiar en la posibilidad de recomponer. En una tarde de otoño, mientras el sol caía con un color dorado sobre las colinas, Sara salió a la vereda con Luz dormido sobre el pecho. Miró la casa, esa que ahora tenía un balcón reparado, una mesa arreglada, una cortina que flameaba con el viento, y dejó escapar una sonrisa que no era de triunfo sino de reconciliación. Benedito apareció con un tarro de mermelada casera y le dijo, casi como corrigiendo un viejo silencio: «La granja te acogió porque vos la acogiste también». Ella asintió sin mayor elocuencia. Sabía que la frase resumía algo: el cuidado devuelve cuidado. La presencia de los animales siguió siendo una presencia que no se explicaba con palabras técnicas ni con milagros. Eran compañía, protección y, sobre todo, una forma de aprender a vivir en comunidad con seres que no hablan el mismo idioma pero que entienden el cuidado. Marta con sus arrumacos, Augusto con su calma, el Boy con su frontera, las gallinas con su ritmo. No era una espiritualidad ruidosa, era un aprendizaje de la convivencia. Cuando el canal difundió la historia, mucha gente reaccionó con sorpresa y emoción. Algunos compartieron recuerdos parecidos: el vecino que los ayudó, la perra que salvó un paso, la partera que llegó a tiempo. Otros dejaron mensajes agradeciendo que se contaran estas historias que no aparecen en las grandes noticias. Sara leyó algunos de esos comentarios en la galería con el bebé ahora, ya un niño inquieto a su lado, y sintió un extrañamiento amable. Su vida, hecha de barro y de pan, conectaba con otras vidas a través de relatos. La grandeza verdadera de este relato no radica en un desenlace espectacular. Radica en la constelación de pequeños actos que cambiaron lo inmediato. Una mano que empuja en el momento justo. Una linterna que ilumina el camino. Una partera con manos sabias. Un vecino que vuelve. Animales que actúan como sostén prudente. Nada de eso es promesa universal ni garantía permanente. Es, simplemente, la evidencia de que la solidaridad existe en formas concretas. Años después, cuando Luz empezó a caminar con menos cuidado y a explorar los rincones de la granja, se acercó a Marta y apoyó su manito en el lomo de la perra. Marta, ya canosa en el hocico, cerró los ojos y aceptó el contacto con la paciencia de siempre. Augusto, siempre digno, se dejó tocar por un niño que corría entre sus patas sin miedo. La vida seguía. No sin dificultades, pero con recursos que antes no estaban. Sara, mirando a su hijo jugar entre las gallinas, supo que el término «cambiar el destino» no significa escribir un destino nuevo de un plumazo. Significa, más bien, ofrecer un tablero distinto en el que se puedan tramar otras jugadas. Ella había encontrado en la granja
En esos animales y en la gente que la acompañó, la posibilidad de reconstruir un destino que podía ser digno y vivo. Voy a cerrar contándoles algo que aprendí al escuchar esta historia. La nobleza de lo pequeño. En un mundo que presume tanto de grandes gestos, hay cambios verdaderos que nacen en la repetición humilde. Una bomba que aprende a funcionar, un pan compartido, una manta que mantiene caliente a un bebé, una perra que empuja la mano de su dueña fuera del pozo. Esos gestos, sumados, terminan por escribir un destino distinto. Si esta historia tocó algo en vos, compartila. Contanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y si conoces a alguien que haya encontrado compañía donde menos lo esperaba. Historias como la de Sara merecen ser escuchadas. Y si tenés alguna experiencia parecida, escribila. Vas a ayudar a que alguien más encuentre consuelo en saber que no está solo. Gracias por quedarte hasta aquí. Soy Augusto, y nos vemos en la próxima historia donde, seguramente, encontraremos otra vida que nos recuerde el valor del cuidado. Compartí este video con alguien que necesite una palabra de esperanza hoy.